Hay guerra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un precedente histórico, un ministro en retiro de la Suprema Corte solicitará un juicio político contra la actual presidenta ministra, también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay precedente de un hecho así, y los protagonistas de este asunto es Arturo Saldívar Lelo de la Rea y Norma Lucía Piña Hernández. Para dimensionar la gravedad de este asunto, le doy la bienvenida y le agradezco mucho su tiempo al licenciado, al abogado César Gutiérrez Priego, que como siempre es muy generoso de darnos unos minutos aquí en Reporteros MX. César, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel, como siempre, el placer de estar aquí con ustedes, todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, César. Si te parece, para contextualizar, vamos a ver las declaraciones de Arturo Saldívar. Intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral. El uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Son muy fuertes las declaraciones de Arturo Saldívar, César, pero antes me gustaría que me ayudaras a ratificar esto que adelantaba. Si hay precedente de que algún ministro exigiera juicio político contra otro ministro. No, y muchísimo menos que un expresidente de la Corte saliera públicamente a denunciar a la actual presidenta de la Corte. Es más, Manuel, nunca había existido una investigación contra un expresidente de la Corte. Incluso no existe el procedimiento como tal, que incluso lo van a tener que delinear de cómo está llevando a cabo. Entonces, me parece que estamos viendo el inicio de la guerra del Poder Judicial, porque hay que entender algo, y creo que el antecedente es importante. Nos guste o no, con esta denuncia anónima que le da entrada a la Corte por medio del Consejo de la Judicatura Federal, la realidad es que pues sí se está metiendo en la contienda político-electoral, y en específico porque está yendo en contra de una de las figuras que está apoyando a Claudia Sheinbaum y a esta reforma en el Poder Judicial. Y para quienes pensaron que el Poder Judicial se iba a quedar de brazos cruzados, pues no imaginaron nunca el hecho de que estamos ante la posibilidad de ver lo que conocemos hoy como Poder Judicial, de llevarse a cabo el Plan C, que desaparezca. Y a su vez, pues quienes pensaron que el ministro Arturo Saldívar se iba también igual a quedar de brazos cruzados, pues no imaginaron que iba a salir con todo este repertorio, porque dicen que para el que... Hay un dicho, ¿no? Que dicen que al que madruga Dios lo ayuda, pues siempre hay otro que no duerme, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver un encontronazo duro, y es una guerra en el Poder Judicial donde el expresidente está acusando de delitos a la actual presidenta, y la expresidenta le da entrada a una denuncia anónima, sin pruebas, en contra del expresidente de la Corte. Entonces, tú como abogado, César, ¿concibes eso de que un anónimo llegue y diga, tengo esto, y la presidenta de la Corte, y en este caso del Consejo de la Judicatura, dice, mira qué información tan bonita me trajo este anónimo, ¿va? O sea, ¿tú lo concibes como abogado eso?
Mira, con todo respeto, Manuel, yo solamente he visto que hay denuncias anónimas que se les da entrada cuando quieren perjudicar a una persona. Hay que recordar, nada más rápido, mi señor padre, que era SAR Antidrogas de México, curiosamente hicieron supuestamente una denuncia a un teléfono de forma anónima, teléfono que ni siquiera existía, en donde supuestamente decían que vivía en un departamento que no podía pagar con su sueldo. Y de ahí se inició una investigación y en menos de 24 horas dieron completamente resultados, por el amor de Dios. Digo, todas las personas que te han podido o has podido entrevistar en los últimos años que fueron acusados de forma falsa por parte en los gobiernos de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, todas fueron por supuestamente denuncias anónimas. Entonces, yo he presentado quejas en el Consejo de la Judicatura, con nombre y apellido, he ofrecido las pruebas que demuestran mi denuncia. No he obtenido ninguna respuesta. Por eso se me hace muy curioso que ahora sí nos damos cuenta que sí existe el Consejo de la Judicatura Federal y que aparte trabaja de forma expedita. Correcto. César, en torno a las acusaciones contra Arturo Saldívar, he visto de repente estas coincidencias, ¿no? Y hay que decirlo, con nombre y apellido, no pasa absolutamente nada. En el caso de Hernán Gómez, que es autor del libro Traición en Palacio, ¿no? Que narra un presunto esquema de corrupción relacionado a Julio Scherer Ibarra, y también se nombra a Arturo Saldívar en esta situación, ya Arturo Saldívar estando dentro de la 4T como parte del equipo de justicia y derecho de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena a la presidencia. Y curiosamente, el día de ayer, Xóchitl Gálvez, claro, agarrándose del hecho y diciendo, Claudia, ¿qué es esto? Deberías de deslindar a Saldívar. Incluso el periodista Hernán Gómez, y muestra, ¿no?, el libro de Hernán, lo dice, que es un periodista obradorista, deberías de deslindarte. O sea, como que se están acomodando ciertas cosas que el único beneficiario político resulta ser el PRIAN. Sí, pero además porque tenemos que entender algo. En su momento yo tuve un choque en redes sociales, en específico en X, creo que me parece que todavía era Twitter, y que le digo yo a Hernán Gómez, recordemos que no es la primera vez que él es utilizado para atacar a gente cercana a Claudia Sheinbaum. Lo mismo sucedió con Omar García Harfuch, y que yo le decía que era muy válido el que él publicara un libro y que emitiera un punto de vista, pero que tuviera mucho cuidado porque las acusaciones sin fundamento que él estaba realizando estaban yendo a ataques directos en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, y que él por un lado no podía decir que apoyaba el proyecto de la Cuarta Transformación y a Claudia Sheinbaum, y por el otro lado estar atacando sin pruebas a las personas cercanas a ellos. Entonces, derivado, ¿no?, de estos intercambios, pues él prefirió bloquearme en las redes sociales porque no tenía argumentos para sostener o rebatir lo que yo le estaba mencionando. Nuevamente lo vemos que sale con Carmen Aristegui en una entrevista que realizan, y con Julio Astillero, en donde él todavía se atreve, ¿no?, a sugerirle a la doctora Claudia Sheinbaum que debería de apartar de su campaña política a Arturo Saldívar. ¿Qué te demuestra esto, mi querido Manuel? Que sí les está molestando y sí les está pegando que Arturo Saldívar esté en la campaña de Claudia Sheinbaum. Porque la realidad es que no es que sume muchos votos a Arturo Saldívar. La mayoría de las personas que lo ubican a lo mejor seremos del ambiente jurídico y a lo mejor últimamente algunas personas de la sociedad civil. No son los votos que pueda llevar, es los conocimientos que él tiene, y que ya vimos cómo, para aquellos que pensaron que se iba a quedar de brazos cruzados, que no se iba a defender, ya salió a defenderse. Imagínate tú quién podría saber la forma en cómo reformar al Poder Judicial Federal, sino quien fue el presidente de la Corte. Entonces, por eso yo les he explicado a todas aquellas personas que quieren de repente llamar la atención, emitir un punto de vista, se vale emitir puntos de vista, pero no vengas a decir que tú apoyas un proyecto cuando la realidad es que lo estás atacando. ¿Y lo atacas de qué forma? Pues sin pruebas. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo que todos los personajes que haya una acusación se tengan que investigar, pero en este momento, Manuel, para que la gente lo pueda entender, ¿de qué sirve que se presente una queja anónima ante el Consejo de la Judicatura Federal si la sanción que podría existir para Arturo Saldívar sería única y exclusivamente de carácter administrativo, cuando él ni siquiera ya pertenece a la Corte, él ya se encuentra retirado?
tendría que encontrársele culpable después de desahogar todo un proceso de carácter administrativo, en donde él tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas también, donde no vamos a encontrar una resolución antes del 2 de junio. Entonces, ¿cuál fue el interés? Porque además, aunque existiera una sanción que va a ser posterior al 2 de junio, pues sería nada más de carácter administrativo. Y dime qué sanción podría haber en contra de él. Más bien es en contra de las personas que se encontraron alrededor y para tratar de generar una narrativa. Porque el que tendría que llevar la acción penal en su contra, en el caso de que se pudiese demostrar o determinar que se cometieron algunos hechos con apariencia de delito, sería la Fiscalía General de la República. Entonces, por supuesto que esto ya es un acto político para tratar de influir en la contienda electoral. Pero voy todavía más allá, mi querido Manuel, y es lo que me llama poderosamente la atención. Entendemos, y los análisis serios son así, independientemente de nuestra ideología política. La realidad es que se sabe que la ventaja que ya tiene la doctora Claudia Sheinbaum es irreversible. Y saben que la presidencia de la República se va a perder. ¿Tienen posibilidades algunos estados de la República? Sí, y es en donde han tratado de manejar los esfuerzos. Pero lo que más buscan sobremanera es que no se lleve a cabo el plan C, porque saben que si se lleva a cabo el plan C, entonces sí estarían en posibilidades de poder reformar al Poder Judicial. Y entonces sí desaparecería lo que hasta el día de hoy conocemos como Poder Judicial Federal. Que hay muchas partes de esa reforma que no estoy de acuerdo, pero eso es lo que podría suceder. Entonces, pues, por supuesto que vemos que los personajes políticos se están alineando para defenderse, porque hay que recordar, el Poder Judicial es un poder independiente que no pertenece al Ejecutivo Federal. Nuestro país está dividido en tres poderes: el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República y los secretarios de Estado que de él emanan y que lo representan; el Poder Legislativo, que es en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores; y el Poder Judicial. Y cada una de las constituciones de los estados se maneja de la misma manera. Entonces, por supuesto que va a tratar de defenderse el Poder Judicial. El problema es que cuando ya se inmiscuyen en cuestiones de carácter político electoral, pues por supuesto que veremos que ellos están jugándose la supervivencia de lo que conocemos como el Poder Judicial Federal hasta el día de hoy. Déjame citarte una declaración de Arturo Saldívar. Dice: Norma Piña representa lo mismo que la candidata del PRIAN. El equipo cercano a la candidata del PRIAN es el equipo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Es una declaración bastante grave, César, preguntarte si tú consideras que Norma Piña está funcionando en estos momentos como una ayuda directa o indirecta a la oposición en pleno proceso electoral. Mira, yo no podría asegurar que está en unión con la oposición. Lo que sí puedo asegurar es que ella no quiere que el proyecto de transformación sea ganador y que no se lleve a cabo el plan C, porque entonces ahí sí se afectaría de forma directa. Mira, de que debe de existir y que sí se tiene que reformar el Poder Judicial, el ejemplo más claro es este. La actual presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está acusando que el anterior presidente supuestamente realizó hechos con apariencia de delitos. O sea, en teoría está hablando de corrupción. Y el expresidente que sale a defenderse está diciendo que hay corrupción dentro del Poder Judicial. Se abrió la caja de Pandora, mi querido Manuel, y por supuesto que nos damos cuenta que las cosas, hay algo que está mal y que se tiene que cambiar. Que los intereses de la oposición y de la candidata de la oposición estén de la mano de lo que busca en este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ende su presidenta, la ministra Norma Piña, pues nos hacen ver que sí por lo menos hay intereses que los pueden convertir en aliados. Pero yo pregunto todavía más, Manuel, y con el debido respeto, ellos saben que Claudia Sheinbaum, gracias a las tendencias que tiene que ya son irreversibles, va a ser la próxima presidenta de México. ¿Por qué se atrevieron a salir a atacar directamente al ministro Saldívar, sabiendo que van a atacar a Claudia Sheinbaum? Porque esa es la intención, pegarle a Claudia Sheinbaum, a Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en la imagen de decir son unos corruptos. ¿Por qué hacerlo? Porque se tiene la idea de que es la única forma de detener el plan C. Porque si no hay plan C, ellos van a seguir en la comodidad, ¿no?, de lo que conocemos al día de hoy como Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo contrario, entonces podrían desaparecer. Entonces hay que entender que están tomando medidas desesperadas ante situaciones que nunca antes habían visto.
Ya para finalizar, César, el día de ayer se dio una edición más de Es la hora de opinar, donde han salido declaraciones tan lindas como hay que hacer guerra sucia, pero sucia en serio, ¿no? Entre otras. El día de ayer Héctor Aguilar Camín dijo lo siguiente. Un gran abogado te construye un caso de abuso de poder, de intromisión del presidente hacia la nulidad de la elección. Yo te considero un gran abogado, César. Preguntarte si crees que se pueda dar un caso de nulidad de elección, porque ya van varias veces que tal parece que este programa se ha convertido la vocería del cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez, y parece que ahora esa es la nueva apuesta. Ante la inminente derrota, la nulidad de la elección. ¿Eso lo puede conseguir un gran abogado, como dice Héctor Aguilar Camín? Mira, eso lo pueden intentar, mi querido Manuel. Así como hay grandes abogados que apoyan a la derecha en este país, también habemos grandes abogados que apoyamos a la izquierda. ¿Cuál es la única diferencia? Es como en un partido de fútbol. Imagínate que tienes grandes jugadores de un equipo y grandes jugadores de otro equipo. Pero si el árbitro está a favor de una de las partes, pues bueno, creo que eso podría manejarse hacia dónde podría ser el resultado. Con el debido respeto, ellos desde hace tiempo, como tú lo dices, se han convertido en voceros de la oposición y han ido diciendo qué es lo que se tiene que manejar. Cuando hablaron de esta famosa guerra sucia y guerra en serio, por supuesto que lo intentaron, pues ahí están el narcopresidente, el narcocandidata. ¿Qué fue lo que pasó? Que nunca contemplaron que todas las pifias que realiza o las pendejías de la candidata, pues iban a borrar toda esa guerra sucia y parecería que la guerra sucia la inicia Xóchitl Gálvez, pero contra ella misma. Cuando nosotros escuchamos, este es el famoso lawfare, ¿no? Utilizar a la ley para hacer un golpe blando en contra de. Por eso hay tanto nerviosismo en el Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque se podría acabar toda esta serie de privilegios que han existido hasta el día de hoy. Y esa es la realidad, porque hay una serie de privilegios que la mayoría, ¿no?, de los ciudadanos no tenemos, o la mayoría de los funcionarios públicos no tienen. Es cierto, tienen capacidades técnico-jurídicas distintas a la mayoría de los funcionarios y a lo mejor por eso sí merecen recibir una compensación económica superior. Pero hay un sinnúmero de dádivas que se dan que no son correctas y que se utilizan de forma discrecional entre amigos, cuates y compañeros, porque existen grupos de poder, así como en los grupos políticos, igual en la Corte, igual en el Ejército, igual en la Marina, en todos los grupos cerrados de poder que existen, el poder legislativo, etcétera. Este tipo de comentarios, lo único que te dicen es que incluso ellos ya traen y están documentando, según ellos, el que existió un abuso de poder, el que se utilizaron recursos públicos, el que el presidente de la República, por medio de las mañaneras, por medio de las secretarías de Estado, cualquier trabajo que sea en favor de la comunidad, van a tratar de acusarlo, que lo hicieron con la única intención de políticamente allegarse de votos a favor de la candidata del oficialismo, en este caso, que es la candidata de Morena y la coalición PT, Partido Verde, para poder tratar de desacreditarlo, porque recordemos que incluso ellos están calentando el ambiente internacionalmente para decir que las elecciones en México fueron elecciones de Estado. Lo van a intentar, mi querido Manuel, pero no lo van a conseguir, porque así como hay grandes abogados de la derecha, también habemos grandes abogados de la izquierda que estamos dispuestos a defender todas estas situaciones. Estimado César Gutiérrez, como siempre, un privilegio poder platicar contigo. Te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar al pendiente. Claro que sí, Manuel. Mira, como siempre, la cuenta que más utilizo y lo hago de forma personal es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri. Los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota, los invito a leerla, por cierto, está muy buena, le ha gustado mucho a la gente. Hablo de las pifias, ¿no?, respecto al equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, que no tienen experiencia a nivel piso, y entonces para ellos es muy fácil hablar de cosas que desconocen. Y por supuesto, hago algunas videocolumnas que a veces subo a TikTok y a mi página de YouTube, y pues como siempre en los espacios donde podemos participar como el tuyo, mi querido Manuel, y agradeciendo a las personas que nos dan la oportunidad de escucharnos y de vernos como aquí contigo. Muchas gracias, César. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto.